denuncias, el pueblo te odia. Y la asesina, porque no denuncias, el pueblo te odia. Ay, 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 porque no denuncias. Ay, 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 el pueblo te odia. ¡Que viva Puno! ¡Que viva el Perú, carajo! ¡La sangre de la vida! ¡La sangre de la mano! Gracias, hermanos, gracias. Bueno, hermanos peruanos, hermanos que radican en esta ciudad de Lima, buenas tardes con todos. Yo solamente les quiero decir, les quiero hacer acordar, la vida y la Keiko son la misma tontería. ¿Por qué? Porque el chino Fujimori, aquel carnicero, ahora está libre. Dina Boluarte le ha dado el favorcito que le ha hecho a la Keiko. Por eso yo digo, compañeros, nosotros los peruanos estamos en una crisis económica, política y social. ¿Por qué no despertamos a reclamar nuestros derechos, compañeros? ¿Por qué no hablamos en el salario vital que nos pertenece como a los peruanos? ¿Por qué los bonos se van a llevar los congresistas 60.000 soles en el mes de diciembre? Esta casa es la obra del Estado. Esta casa pertenece al peruano porque su plata está ahí. Está invertido en nuestras riquezas que tenemos de todas las regiones. Eso queremos reclamar nosotros, compañeros peruanos. Eso es nuestro problema. Chirinos es la mafiosa de la Keiko Fujimori que está junto con ella, explotándonos, oprimiéndonos, como tanto en social y política y en lo económico, compañeros. Esa es nuestra causa, ese es nuestro problema para estar movilizándonos. Compañeros peruanos, nosotros solamente queremos hacer respetar todos nuestros derechos y nuestras riquezas que tenemos en el Perú. Porque los peruanos somos tan pobres, nuestro país es tan rico en las materias primas que tenemos. Esta es la obra del oro, la plata, el litio de los peruanos. Este no es su trabajo de Chirino, es la plata del pueblo peruano. Muchísimas gracias, compañeros peruanos. ¡Puno, Puno, Puno! ¡Valiente combativo! ¡Puno, Puno, Puno! ¡Valiente combativo! ¡Puno, Puno, Puno! ¡Valiente combativo! ¡Siempre de pie! ¡Y nunca de rodillas! ¡Siempre de pie! ¡Y nunca de rodillas! ¡Siempre de pie! ¡Y nunca de rodillas! Que le haga provecho el plato que le debe tragar a doña Chirino por plata del pueblo. ¡Basura! Que le haga provecho el bono que le debe tragar el pueblo peruano esta mafiosa, Chirino. ¡Sin vergüenza! Que te puedas limpiar el rabo en el baño, Chirino. Ya. Que puedas coger Bueno, bien en el Callao. hermanas y hermanos, permítanme presentarme y presentarnos con todas las hermanas, tanto quechuas y aymaras. Estamos unidos. ¿Quién habla? Soy Ana Isabel Aguilar Marín. Pertenezco a la región Puno, a la provincia de Lampa, de la comunidad de Tucinichico. Nosotros, como autoridades originarias, nos hemos reunido y estamos acá presentes. Lima es nuestra capital, es nuestra, porque nosotros somos peruanos, herederos legítimos de nuestros descendientes. ¿Quién nos quiere desalojar? ¿Quién nos quiere desalojar? Los inquilinos, esos caras invitados
no hemos venido por nuestra propia conciencia, porque sabemos que esos traidores nos están haciendo mucho daño. ¡Que larguen los inquilinos! Lo que yo les voy a pedir a todos ustedes, hermanas y hermanos, unámonos para desalojar a estos caras, porque no pueden seguir saqueando nuestras riquezas, no pueden seguir dejando a nuestra juventud, a nuestro futuro sin riqueza, porque sabemos muy bien, desde allá se cargan de día y de noche los tráileres llenos de nuestros materiales, tanto el oro, el litio y el cobre. Somos ricos, hermanas y hermanos. ¿Quién los Yo les fiscaliza? pido a estos hermanos que están viviendo en los cerros, regresemos a nuestra tierra, allá preparémonos para venir y desalojar a estos invasores, porque nosotros como dueños, a los inquilinos hay que votarlos. Claro, muy Es bien. hora de votarlos. La No basura, queremos la que basura sean del los Perú. ladrones de nuestras tierras. ¡Basuras! Y también me quiero dirigir a esos hombres que se coluden con la corrupción, que protegen a la corrupción. Ahí tenemos un botón de muestra. Patricia Chirinos es una ladrona que solamente ella sirve de empleada para los caras. Pero si nosotros ahora le pedimos a esa señora que se pronuncie si se cree tan inteligente. Esa Y drogadicta pido no va a que haya salir. un debate acá en la Plaza San Martín con cualquiera de mis hermanas, porque nosotros no tendremos la universidad, pero tenemos el aprendizaje, la universidad de la vida, porque nosotros Así es. somos personas grandes. ¡Que salga esa rata de su nido! ¡En su hueco que salga esa rata! Quiero aprovechar para reconocer a los jóvenes de las universidades, de la San Marcos, de la San Martín, de todas las universidades que están acá en la capital. Nos han apoyado, nos han respaldado. Y a esa juventud, mis respetos, jóvenes, ustedes son nuestro futuro. No se igualen a esos ladrones. Ustedes que han estado con nosotros, apoyándonos. Agradecerle en nombre de todas mis hermanas, de toda la región Puno. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Bueno, hermanos, voy a darle la oportunidad a una de mis hermanas de la zona Aymara para que también se pueda pronunciar, porque nosotros queremos el respaldo y el apoyo de ustedes para unirnos. Y muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, hermanas y hermanos. ¡Que viva el pueblo puneño! ¡Que viva la zona Quechua y Aymara! ¡China y chinos! Vamos a darle la palabra a nuestra hermana Edith también, que es de la región de Puno. Walikiwa munak kuyakanaka kompacharaki munak hilatanaka iskalalanaka wainuchunaka tawakunaka ancharatun sarun asiñani sumahay purasaki fantasita canipes. Bueno, hermanas y hermanas, jóvenes y niñas, les hago llegar un saludo cordial desde región de Puno. Mi nombre es Edith Calizaya Calamullo. Nosotros vinimos porque amamos a nuestra patria, porque tenemos esa convicción para cambiar el país. Este sistema y esta corrupción ha avanzado mucho. Nosotros debemos de educar a nuestros niños, siempre recordando que nos ha dejado nuestros abuelas y abuelos, nuestros ancestros, esa filosofía y esa reciprocidad, ese ainiminca, los valores y los principios. Y eso tenemos que tener en mente, jóvenes y señoritas, porque en ustedes está el cambio. El futuro y la generación que viene, nosotros tenemos que luchar y defender, recuperar el país. Como mujeres
Aquí están nuestros hermanos mayores. Respeto yo a las mujeres que han sido tantos años, han luchado y ahora llegamos aquí. Hermanos del Perú, la lucha es uno, de diferentes etnias, de diferentes naciones y de diferentes lenguas que hablamos. Defendamos nuestra patria. Hay que desaparecer esta corrupción. Aquellas personas que están enquistadas a la corrupción, los congresistas y las congresistas, han sido cómplices de este asesinato que ha ocurrido de nuestro país el año pasado, que han sido nuestros jóvenes, señoritas, profesionales y madres y padres han sido asesinados. Por esa razón, como mujer, estamos parados hasta ahora nosotros, del pueblo aymara y del pueblo quechua de la región de Puno. Unámonos, hermanos y hermanas, nosotros y nuestros abuelos nos han dejado esa fuerza, esa camasa y a la Bartolina Sisa, Tupac Katari y Micaela Bastidas, porque nosotros somos valientes, luchadores, día a día llevamos un sol y nuestra economía nos administramos. No somos mantenidos por el Estado, por el gobierno, que gana nuestro dinero, nuestra economía, que ganan ellos 15.000 soles, 30.000 soles, 20.000 soles, y los congresistas y este fiscal corrupta. Ella es la responsable con la Dina que ha asesinado a nuestros hermanos, porque al orden de ellos han cumplido a los militares y a los policías. Y no tenemos miedo. Nos han criminalizado a nuestros líderes, a nuestros dirigentes. Y eso no vamos a permitir nosotros, hermanos y hermanas. Porque tenemos que ser esa fuerza de Bartolina y esa de Micaela Bastidas como mujeres. Y también Tupac Amaru, Tupac Katari. Y esa camasa ustedes tienen que llevar. Porque han sido asesinados, han sido descuartizados igual. Porque a los dos, a la dualidad de Chachahuardi, la Bartolina y Tupac Katari. Tupac Amaru, Micaela Bastidas ha sido descuartizado. Y esa sangre llevamos nosotros. Y vamos a defender nuestra patria, hermanos y hermanas. Nunca vamos a olvidar. Hermanos y hermanas, sigamos luchando. Lima, levántense. ¿Hasta cuándo van a dormir? Gracias a los hermanos de las comunidades, ustedes se alimentan. Es verdad. Gracias a esos hermanos, ustedes están vivos. Por esos agricultores y ganaderos. Si no fuera eso, estarían sin vida ustedes. A ver, quiero preguntarles a los hermanos y hermanas limeños. Aliméntense con esa plata. ¿Cuántos días van a estar? Que paguen todo el pueblo, todas las comunidades que no entren la alimentación. ¿Qué van a comer? Hermanos de Lima, levántense. Un día, 2 días, 3 días, no pueden perder su tiempo, hermanas. Gracias. ¡Bravo! ¡Viva Puno! ¡Dina y Chirino! ¡La misma porquería! encontramos día a día luchando por nuestro pueblo. Pero bueno, hermanas, nos saludamos, muy buenas tardes. Hermanos, yo soy del departamento de Puno, de la provincia de Alcoyán. Mi
Mamani. Soy una hermana de mi pueblo, una indígena, una mujer que ha venido a luchar y a defender nuestros recursos naturales, hermanos. Hermanos y hermanas, ustedes saben muy bien en qué crisis estamos, hermanos. Nuestro salsa de vida está pisoteado. Sin embargo, Perú es rico, tiene plata, cobre, oro, todo, hermanos, pero somos más pobres en este país, hermanos. Hermanos, día a día tenemos que unificarnos y levantar un solo puño para salir adelante por este gobierno genocida que nos está maltratando, hermanos. También, hermanos, aquellos hermanos que han sido caídos, los 70, 80 muertos de todo Perú, con esta señora usurpadora Dina Boluarte. También tenemos que luchar por esos hermanos que han dado su vida. Ellos son nuestros héroes. El 9 de enero, ¿cuántos muertos en el departamento de Puno, hermanos? Hoy en día, en memoria de ellos, venimos a luchar, a levantar nuestra voz de protesta. También, hermanos, nuestra educación está en los suelos, nuestros hospitales están abandonados, pero sin embargo, esta señora Dina, ¿qué hace? Hasta los presupuestos en nuestros departamentos, en nuestras provincias ha recortado, pero con el dinero que hace, compra a sus militares, compra a sus policías contratados extranjeros. También, hermanos, compra las bombas que nos han reprimido a todo el peruano, hermanos. Hermanos, si no nos vamos a unir, si no vamos a parar en estas jornadas de luchas, ¿quién lo va a hacer? Esta lucha no es de ahora, esta lucha viene hace 50 años y seguimos sumándonos y más y más. Tampoco va a ser ahora, tampoco va a terminar este año al otro año. Tenemos que seguir luchando hasta encontrar la nueva constitución. Ya no queremos ser colonia. Queremos ser un país libre. Soberano. Una colonia soberano, hermanos. Netamente No peruano. está peleando como estos congresistas, como su chakra de nuestros recursos. Que habremos visto, hermanas y hermanos, en el poder están peleando. Pero sin embargo, hermanas, si no hubiéramos parado esta lucha, todo el pueblo peruano que hubiera sido, no se hubiera visto nada. Peor hubiéramos empobrecido, peor hubiéramos estado bajo en todo, hermanos. Pero hemos abierto los ojos, así como hemos abierto los ojos, hermanos y hermanas, tenemos que seguir luchando día a día. No nosotros nomás simplemente, tenemos que dejar un buen futuro para nuestros generaciones que vienen, para nuestros hijos, para nuestros nietos, tenemos que dejar un buen futuro, no como aquellos países todos saqueados. Si vamos a dar nuestro oro, nuestra plata, también tiene que quedar algo para nuestro país. Es así. Tenemos que hacer un cambio total, hermanos y hermanas. Así diciendo, hermanas, les doy las gracias y quiero que me acompañen con una canción. El 09 de enero, hermanas. 09 de enero, en el aeropuerto Manco Cápac, mataste al pueblo. El 09 de enero, en el aeropuerto Manco Cápac, mataste al pueblo.
¿Qué vamos a hacer siguiente para las futuras generaciones? Gracias, hermanos. Bien, hermanos, es el pueblo de los quechas o aymaras. Se han reunido, ya están llegando las personas. Se han convocado pues a las 5 de la tarde, hemos escuchado. Y vamos a estar a la expectativa. Ya en unos minutos iniciamos esta cobertura minuto a minuto sobre esta gran marcha. Hoy es el cierre, 3 días de marcha de paro a nivel nacional y vamos a ver qué es lo que sucede. Así que, hermanos, este es el panorama aquí en Plaza San Martín. Vamos a volver en minutos con la marcha, ya con la marcha hasta que termine pues la jornada de lucha, como menciona. Ya están llegando las personas y también están reunidos en diferentes parques acá cerca al centro de Lima. Allá también vemos que han traído muñecos también, muñecos, caras. Vamos a acercarnos ahí para que ustedes puedan ver y ya con esto vamos a volver con nuestra transmisión minuto a minuto con la marcha. Así que, hermanos, por favor compartan la transmisión, Unancha TV oficial en Facebook y en YouTube. Y acá, ahí está, este es el muñeco que han hecho acá los hermanos, ¿no? Los artistas acá. Así que, hermanos, con estas imágenes volvemos en unos minutos. Por favor, compartan la transmisión Unancha TV oficial en Facebook y YouTube. Este es el panorama aquí en la Plaza San Martín. Saludos a todos los que están comentando, a los que están dando like, compartiendo también la transmisión. Claro. Y amigos, volvemos en unos minutos. Chao, chao. ¡La sangre derramada! ¡La sangre derramada! Gracias, Germán, gracias. Seguimos, mi gente, seguimos. Sigan compartiendo. Sigan compartiendo. Estamos en la parte, digamos, en la cabeza de la marcha. En la vanguardia. Sigan compartiendo, mi gente, sigan compartiendo. Vamos a seguir analizando